No me fío ni de mi sombra. Un segundo, ¿se me oye? Ay, mira, se me oye, qué bien. Volumen fuera. Pues bueno, hola después de tanto tiempo. Y no me voy a parar con explicaciones salvo que alguien me las pida por el chat, porque evidentemente ahora no habrá ni Cristo aquí. Así que estoy aquí para hablar de la bipolaridad, del trastorno bipolar. Es lo que dije hace un tiempo que haría. Ya los vídeos en los que lo dije probablemente estén borrados. Pero bueno, aquí estamos. Y nada, con respecto al viaje a Polonia, todo genial. Algún inconveniente que otro, tuve un microinfarto, pero vamos. Por el resto, fetén. Y lo que quiero comprobar ahora es si se escuchan las alertas. Eso para empezar. Que le den a las alertas. No estamos aquí para perder el tiempo. Yo ya lo siento. Me voy a poner las gafas reglamentarias del canal. No, ya van a ser reglamentarias. Ya sabéis que está es un espacio seguro. En cualquier momento podéis interrumpirme, intentar leer el chat. Y sobre todo podéis hablar de lo que queráis, incluidos vuestras issues o problemas. Pero aquí hemos venido a hablar de qué? De trastorno bipolar. Así que vamos a ponernos con el tema, ¿vale? Para empezar, hostia puta, le doy al micrófono. Yo soy bipolar. No sé si se escucha la música que puse de fondo. La verdad es que me da igual. El primer contacto que tengo con Twitch en meses. No voy yo ahora a dármelas de que sé hacer las cosas. Lo dicho. Yo soy una persona bipolar. Y aparte de eso, tengo algunos conocimientos del tema y algunos conocimientos de psicología. Hola Frickman, ¿qué tal? Sí, volví. No sé cuál va a ser la próxima, pero volví. Ya sí, me estaba preparando psicológicamente para poder salir otra vez aquí. Que bueno, que viene muy al caso del tema del que vamos a hablar, porque yo empecé con Twitch y con toda la movida muy a full porque estaba en una fase maníaca bipolar y ahora pues no lo estoy e intento hacerlo desde lo que me permite el cuerpo. Y nada, me fui a Polonia, no sé si te lo dije, y estuve haciendo mis pinitos ahí con fotografía de la Segunda Guerra, otra vez, y me dio un microinfarto, y ya está, yo creo que esa es la mejor manera de resumirlo. Pero fue bien, fue una experiencia que no me arrepiento para nada de haber ido. Pero para nada, o sea, me pego un tiro en la polla si tengo que renunciar a haber ido. Y me pegaría otro si tengo que renunciar a no ir más. Bien, funcionan las alertas. ¿Se ha oído eso? Bien, funcionan las alertas. ¿Se ha oído? Access granted. ¿Qué cojones? O sea, ¿por qué estoy escuchando las alertas dobles? Eso para empezar. Ah, hola, Boca Negra. ¿Qué pasó? Ya llevas 3 meses suscrito, ¿no, Boca Negra? Estás de bueno que para que me juanchas, ya lo sé. Es un poquito menos, he subido de peso pese al ejercicio que he hecho allí, pero bueno. Subir de peso te da unas tetacas impresionantes, así que no me puedo quejar tampoco. A ver, gente. ¿Qué es de vuestra vida, lo primero? Antes de ponerme con el marrón. Frickman, ¿qué es de tu vida? Boca culo, de ti ya me lo sé todo. Pero bueno, dime cosi, de Fresi. Y yo mientras voy a proceder con el tema. Una vez proceda con cada apartado que tengo yo preparado del tema, probablemente no me pare a leer. Y cuando acabe el apartado, me pare a leeros y a responderos, por supuesto. Y tampoco es que tenga mucho tiempo, tengo como 1 hora, así que va a ser todo muy trambólico. A ver, lo primero para entender el trastorno bipolar es desmitificar un montón de cosas que tienen que ver con el trastorno bipolar. Así que vamos a hablar primero de lo que no es el trastorno bipolar. Porque hay muchísimas personas que lo utilizan a mansalva, en plan, eres bipolar o qué te ocurre, hay muchísimos chistes al respecto, lo cual entiendo, pero se hacen desde el desconocimiento, que es lo que a mí me crispa, y bueno, lo quiero desmitificar un poquito. Así que, por ejemplo,
no es algo propio del trastorno del trastorno bipolar como tal, cambia de opinión constantemente. De hecho, eso es más propio del TLP. Tampoco lo es tener formas distintas de ser tú, porque eso está más identificado como trastorno, lo diré, de la identidad disociativo. Y por tanto tampoco tiene que ver con tener diferentes identidades. Con Juancho no se mete nadie, que soy moderador. Yo podría serlo. Solo yo podría serlo. Vale, tú tienes la autorización para odiarme verbalmente. El resto de gente no. Tener comportamientos dicotómicos o cambiantes, y con esto me estoy refiriendo a que ante la misma situación te comportas de manera diferente, que tu opinión vaya variando, que etcétera. Tampoco es algo propio del trastorno de la persona, del trastorno bipolar. Y la hipersensibilidad o ser más irascible o más sensible a determinados temas no tiene que ver directamente con el trastorno bipolar. Por eso es posible confundir a veces el trastorno bipolar con diagnóstico de TLP, esto es, trastorno límite de la personalidad, o TPH, que es básicamente trastorno de hipersensibilidad. ¿TPH lo he dicho bien? No, perdón, trastorno de la personalidad histriónico, cojones. Yo que vengo aquí sin prepararme una puta mierda. Sin embargo, la bipolaridad, pese a tener diferencias con estos trastornos, comparte muchísimas otras cosas, y por eso vamos a hablar de bipolaridad en estado puro. Para empezar, ahora sí vamos a hablar de lo que es bipolaridad desde la base, desde el tronco. Voy a intentar no saltarme nada, si me lo salto lo siento y lo corrijo. La bipolaridad es principalmente un trastorno del estado del ánimo o un trastorno afectivo, que es neurológico. Es decir, se manifiesta con una neuromorfología concreta, que es distinta en cada persona, pero que tiene un patrón en común, y es básicamente que los neurotransmisores pues te bailan. Y es congénito, es decir, es de nacimiento, y hay hasta un sexto de probabilidades de heredarlo, al menos de madre, directamente. Eso es algo que convierte el trastorno directamente en un trastorno neurogénico y no psicogénico, lo cual hace una diferencia brutal. Quiere decir que el trastorno tiene que tratarse desde que aparecen los síntomas, por supuesto, de forma farmacológica. Ya nos meteremos más en eso, pero vamos a hablar de las características del trastorno para ir un poquito esparciendo semillas de conocimiento antes de entrar en detalles. Al trastorno lo caracterizan principalmente dos fases: la fase depresiva y la fase maníaca. Es un trastorno que va por fases y por eso depende de los neurotransmisores. Además, estas fases pueden estar contenidas una dentro de otra y ser más amplias durante un periodo de tiempo que de otro. De hecho, también en cuanto a su intensidad, hablamos de tipos de bipolaridad. En eso ya voy a entrar luego. Pero bueno, la cosa es... la bipolaridad tiene un pequeño problema a la hora de diagnosticarla, y es que prioritariamente puede ser... Mi madre está gritando en el salón, en fin, es bipolar. Bienvenida al club. Puede ser confundida fácilmente a la hora de la diagnosis con un trastorno depresivo de cualquier índole o con depresión clínica, porque normalmente durante una fase maníaca una persona tiende a no acudir a profesionales, y esto es un grave error que tenemos que corregir la gente, que tendemos a tener cambios de humor solo por el por sí. Hay que acudir a un profesional con todo, no solo con lo negativo. Aunque en contra de lo que pueda parecer, muchísimas veces, por no decir siempre, el trastorno en su fase maníaca, es decir, en la fase de euforia, es intrínsecamente negativo también. Lo que pasa es que uno no es capaz de darse cuenta de ello. Normalmente se manifiesta en torno a los 20 años de edad, arriba, abajo. Ya empecé con los primeros síntomas en mi adolescencia, hasta los 17 años inclusive, pero fuerte empezó pues justo a los 20. Y bueno, pues lo dicho, lo caracterizan fases depresivas,
y fases maníacas que vamos a proceder a describir ahora mismo. Como he dicho, es difícil de identificar el trastorno bipolar y tratarlo porque durante la fase maníaca una persona puede llegar a sentir euforia, puede llegar a sentir que hace las cosas bien, más rápido, que piensa de forma más activa. El problema es que, claro, tú dirás, durante la fase maníaca entonces todo es perfecto, está guay, esa persona es funcional. Pues no, de hecho, durante la fase maníaca es cuando una persona más disfuncional puede ser, por un montón de razones. A ver si me habéis dicho algo, ¿no? La cosa es que la fase maníaca suele ser el principal diferenciador y por lo que se acaba diagnosticando y tratando de forma farmacológica, como he dicho. El principal problema del trastorno precisamente es la fase maníaca. Y para eso tenemos que remontarnos a cómo funciona a nivel neuronal el trastorno antes de seguir hablando de la fase maníaca. Y a diferencia de la creencia popular, los estímulos externos no son causa del cambio de estado de ánimo. Es decir, tú puedes estar jodido a nivel emocional tanto hacia arriba como hacia abajo, porque, insisto, cuando me ponga a describir la fase maníaca veréis que no es nada bueno. Aunque una persona puede llegar a sentir que durante su fase maníaca no necesita más tratamiento, es solo un pensamiento no neurotípico, es un pensamiento que no te lleva a un razonamiento lógico y que no procede de un razonamiento lógico. Pues lo dicho, no hay un estímulo externo que pueda provocar el cambio de fase. Sí que es cierto que hay estímulos que facilitan que una persona pueda pasar por una fase de una mejor o peor manera. Por supuesto, el entorno hace muchísimo y tendemos a biologizar las cosas, pero este es un trastorno, recordemos, neurogénico puramente, y por tanto tu cerebro puede reaccionar de manera completamente diferente ante un mismo estímulo. Por ejemplo, hay una fiesta con amigos que hace muchísimo tiempo que no ves, tienen muchísima ilusión por ir, o con la familia, algo que te llena de verdad, y sin embargo vas y te sientes vacío, o directamente no vas, o vas y te entra la llorera, te tienes que ir. Son cosas propias de una fase depresiva que están afectando por encima del acontecimiento en sí, de lo que a ti te pueda reportar a nivel de neurotransmisores de recompensa el acontecimiento. Por otra parte, puede que todo tu entorno esté destruido, estés en la mierda, estés en estado del trabajo, estés en la calle, y sin embargo sentirte ultra eufórico, con ganas de hacer humor, de emprender cosas, con alguna trampa que otra, porque como he dicho hablaremos de la fase maníaca en profundidad más adelante. ¿Alguna duda por ahora? Eres la puta ama, Juancha, muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque ahora mismo me hace muchísima falta el feedback, porque es la primera vez que streameo en cuanto 2 meses y pico y estoy muy desubicado, así que muchísimas gracias. ¿Por dónde coño iba? No, en serio, muchas gracias, porque negra. Sí, hemos hablado de cómo funciona a nivel neuronal, a ver si me salta algún punto, porque es que no estoy leyendo, estoy diciendo de memoria. Asociación de neurotransmisores lo hemos mencionado. Vale. Vamos a hablar del punto salseante, del punto fuerte del trastorno, que es básicamente la doble cara de la fase maníaca de la que hemos estado hablando hasta ahora. Vale, me encanta que tus frases de ánimo sean hipersexuales, pero siendo yo una persona asexual, pero bueno, te lo agradezco igualmente. Dice Bocanegra, a Juanche hay que comerle el rabo, literal. Depi Games, hola, ¿qué tal? Depi, ¿qué tal estás tú? ¿Cuánto tiempo? Y estoy aquí después de un viaje a Polonia y de un microinfarto, allí, para hablar de trastorno bipolar y para haceros caso. ¿Qué tal estás tú? Así, sin ningún tipo de filtro y con todo el descaro del mundo. Para intentar ocultar que tengo un montón de ansiedad, porque hace mucho tiempo que no streameo. ¿Qué tal, vato? Entre que me lo cuentas y tal, vamos a seguir con el tema principal,
ya que estábamos a punto de llegar al meollo de la fase maníaca del trastorno bipolar. Si hay algo que quieras saber en concreto que yo no mencione aquí o que haya mencionado antes, puedes preguntármelo directamente. Y si quieres compartir algo tuyo, como siempre, esto es un espacio seguro, así que bienvenido. Vale, normalmente un episodio maníaco es el principal indicativo del trastorno bipolar, porque no hay otra manera de detectarlo, como hemos dicho antes, si no se pueden confundir con trastornos depresivos de distinta índole. Y pese a que puede parecer que es positivo para la persona por cuestiones que hemos mencionado antes, como la euforia, el hacer un montón de cosas, el sentirse muy activo, tiene muchísimas cuestiones discapacitantes, vamos a llamarlo así, porque es que no encuentro una palabra menos ofensiva, lo siento. Hay gente que durante el estado maníaco, de hecho, cree que está bien y deja de tomar su medicación, deja de ir a profesionales. ¿Cómo no? Lo has hecho para que leas el chat, en concreto la alerta. Es un espacio seguro porque los viewers se cuentan con una mano. Efectivamente, porque me las doy de relevanta y no lo soy. Gracias por aclararlo. Es más, voy a ponerte, que ya lo has hecho tú, pero te voy a poner el merecido. ¿Qué pasa con...? ¿Puedo poner sonar? Gracias. Voy a ponerte el merecido Zoom Live, pero por mi parte, porque te lo mereces. Que te lo pongas tú es un poquito triste, también te digo, ¿eh? Es un poquito de necesitar ayuda, boca negra. Ahora sí, volvamos con el tema principal. Ya hemos hablado de que no es tan divertido como parece, pero no hemos hablado de por qué y me gustaría hacer incisos. Lo primero, porque crees, y en la mayoría de casos, que dejas de necesitar tratamiento de la índole que sea. Hay gente que incluso deja de tomar su medicación. Hay gente que no sabe que es bipolar y considera esto su estado natural. Sobre todo gente que tiende a la hipomanía y no a la manía, que de eso ya hablaremos más adelante, porque hay como distintos estadios en la bipolaridad y de eso depende el tipo de bipolaridad del que pueda ser diagnosticado. Me estoy perdiendo. Que tengo como una lista para no saltarme nada. Eso ya lo he dicho. Vale, pues vamos a enumerar la lista, una pequeña lista de síntomas, por ejemplo, que pueden aparecer junto a esa euforia durante la fase maníaca y que no son para nada divertidos y que, al contrario, lo que puede aparecer tanto para la persona como para sus allegados lo hacen bastante discapacitante. Uno es la agitación, el sentirse nervioso, el hablar atropellado, el no saber callar, la agitación en general. Hiperactividad, lo que hemos dicho, te puedes hacer un montón de cosas, realmente no haces bien nada, no terminas lo que haces, porque evidentemente cuando tú te has puesto durante la fase maníaca o hipomaníaca y no. Cuando eso se pasa, todo lo que has empezado suele tender a fracasar. Así que no toméis decisiones nuevas durante el estado maníaco si alguien es bipolar. Hola baby, ¿qué tal? Baby Rey. ¿Cuánto tiempo? Te dije que iba a volver y lo he hecho y tengo mucha ansiedad, pero estoy aquí hablando de trastorno bipolar después de un informe en Polonia. Ay, muchísimas gracias por pasarte. ¿Qué tal? ¿Qué tal los perritos? He visto que estaban como... que estaba diciendo como que otro de los perritos también se te había puesto enfermo. Y no sé, me pareció entender por las stories que ya está recuperado. ¿Es así? ¿Hasta qué punto una persona bipolar tiene cierta responsabilidad para seguir estando como está sin hacer nada a lo largo del tiempo? Depende de a lo que te refieres con responsabilidad. Si una persona sabe que es bipolar de base y sabe que tiene un tratamiento farmacológico, hay que entender sus circunstancias también. Si esa persona solo es capaz de vivir a través de la manía, es normal que esa persona tienda a dejar de lado esos tratamientos. Lo importante es no juzgarla e intentar reconducirla en la medida de lo posible de nuevo a los tratamientos si tú conoces a una persona bipolar.
Es más, tú conoces a una persona bipolar, que soy yo, así que si en algún momento dejo de tratarme, no me juzgues, es lo mejor que puedes hacer por mí, te digo. Y intenta, de manera no vehemente, que vuelva al tratamiento. Hola, Baby Rey. Qué bueno verte por aquí. Ay, gracias. Sí, el perrito blanco se puso mal, pero ya está mejor. Me alegro un montón, de verdad. Soy fan de tus lentes. Lo sé, lo puse en el micrófono para hacer la story. Y yo creo que fue una forma épica de decir, oye, que vuelvo. Poniendo los lentes las gafas en el micrófono. Ya se hace lo que se puede, lo sé, Boca Negra. Tú me has preguntado y yo te respondo. Claro, Norma. Si tiene alguna otra duda, está claro que cada uno es responsable de su propia salud mental en cierta forma, pero hay algunas cosas que discapacitan parte de lo que esa persona pueda llegar a hacer y es muy importante tener apoyo. Muchísimas gracias, baby. Sí, me encantó esa foto. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo me sentí en Polonia o al regresar al stream? O por la Vipo. No sé, sé un poquito más concreta con eso porque... Entre tanto voy a seguir hablando de esto porque estábamos hablando justo de síntomas de la fase maníaca, que es el principal indicativo de bipolaridad. Voy a terminar de hablar de síntomas posibles. Obsesiones. Puedes llegar a obsesionarte hasta tal punto que incluso tenga episodios psicóticos. Es realmente posible. Y puede ser una cosa que ocurra una vez en tu vida o puede ser bastante común, depende del bipolar en cuestión. Irritabilidad, hostilidad, autoestima exacerbada o creer que puedes hacer las cosas de la parra cuando en realidad no, que a mí me ha llegado a pasar también, vergonzoso, pero hay que admitirlo. Ser poco realista, valga la redundancia con esto. Decisiones precipitadas, en plan, voy a empezar tal cosa, voy a gastar tal dinero, y a eso nos lleva a gastos también, a veces consumo de droga o estupefacientes, que no tienen por qué ser las clásicas y fuertes, pero con alcohol, que antes no consumías, ya te vale, ¿no? Conductas temerarias, pero bueno, en mi caso eso ya viene de no valorar mi vida lo suficiente. De repente empezar a regalar cosas, ser ultra generoso, no gestionarte, la autolesión, incomodar a los demás porque tiendes a empezar con conversaciones con personas desconocidas o tiendes a ser muy intenso con personas que recientemente estás conociendo. Olvidar lo que ocurrió en el estado de manía es súper, súper común. De hecho, es tan dicotómico que a veces esta amnesia se produce por mera supervivencia a nivel neuronal, porque no eres capaz de concebir cómo tú has podido hacer X cosa. Pero sí, se produce y es ultra común durante las fases maníacas completas que una persona olvide qué coño ha pasado. Es como irte después de una borrachera y decir, pues solo que dura meses, y decir qué he hecho y recordar retazos de ello. Voy a volver al chat. Una de las mayores causas de muerte en España es el suicidio. Ministerio de Salud Mental, ya, sí. Estoy de acuerdo y además es que el trastorno bipolar del que estamos hablando, de hecho, es uno de los que más propician el suicidio. Y es una pena porque es que los tratamientos principalmente son farmacológicos a día de hoy para el trastorno. Si bien es cierto que siempre hay que llevar un psicólogo de por medio o ir a psicoterapia para entender sobre todo en qué punto está de tu enfermedad en cada momento y cómo va a ir cambiando porque es degenerativo el trastorno. Y también para crear hábitos que te lleven al autoanálisis y a la gestión para saber que estás atravesando por una de esas fases, porque si no estás haciendo autoanálisis constantemente, probablemente no lo identifiques tú mismo y sientas que no ocurre nada. Lo preguntaba en general, pero igual lo que te gusta compartir. Vale. Pues hay mucha tela que cortar, Rey. Me fui a Polonia, no hice ni la mitad de cosas que en un principio íbamos a hacer. Fotografié, como siempre, sitios de guerra, o donde había pasado la Segunda Guerra en este caso. Tanto en Łódź, como en Poznan, como en Wrocław, como en las afueras de Poznan. La base militar subterránea que pasaba hacia Berlín, que utilizaron los soviéticos.
para la invasión y poder matar a Hitler, básicamente, de unos 36 kilómetros de base subterránea. Es que es una puta locura. Y lo hice con claustrofobia después de haber sufrido un infarto. No estoy viendo la cabeza, es que es lo que hay. Pero bueno, luego hago cosas de las que me siento muy orgulloso. Y esa es una de ellas. Luego vine aquí y fue una disrupción porque, claro, síndrome del eterno viajero, al final siempre dejas cosas atrás, se te queda una nube de cosas que echas de menos, que no están ni en una parte ni en otra en concreto, muchísimas cosas. Y tenía muchísima ansiedad por cosas que ya ocurrían de antes en casa, que he ido aprendiendo a gestionar y tal y como me propuse, cuando viniera, antes de que pasara una semana, iba a hacer mi primer stream. No sé cuándo será el siguiente, pero bueno, me siento muy bien de estar aquí ahora mismo. Así que gracias por preguntar. ¿Deberían de dar clases sobre psicología o inteligencia emocional en el colegio? Sí. Es más, yo lo englobaría dentro de asignaturas que ya existen. Y de hecho ya hay algunas cositas que se dan en ciudadanía o en ética, o que se daban, que tenían que ver con asertividad, por ejemplo. Son nociones muy, muy básicas, pero yo recuerdo haberlo dado tan por encima que lo di mal. Por ejemplo, cuando hablábamos de asertividad, la gente creía que un comportamiento pasivo era la anulación completa y callarse la boca, y la agresividad era hacerlo de una forma violenta, tanto a nivel verbal como a nivel físico o demandante, ¿no? Yo pienso que la asertividad es lo que en cada momento sea proporcional. A mí me parece asertivo que si a ti te van a pegar una puñalada, te defiendas con violencia. Igual que me parece asertivo que si alguien te viene a hablar de un problema que no puedes solucionar en ese mismo instante, te calles y esperas un momento mejor para decirlo. Ese tipo de cosas que podrían hacer que la gente entrenase su inteligencia emocional, pues no se dan. Al igual que no te enseñan a llevar una vida, ni facturas, ni gilipolleces del estilo. Y se debería. Lo pienso yo y lo piensa todo el mundo, en realidad. Y sin lo de mierdas varias. Entiendo que la educación es esencial, sobre todo en determinadas áreas, para que cuando llegues a otros sistemas que puedan hacer que tu educación parta ya de una base, para especializarte en algo, tengas ya pues esa base. Lo puedo llegar a entender. Sin embargo, por ejemplo, sin ir más lejos, considero que en matemáticas hay cosas que se han repetido, por ejemplo, en alguien que va a hacer bachiller. Considero que en lengua hacer un análisis de texto completo y desglosar a nivel sintáctico las cosas estaría además en comparación con intentar interpretar la obra desde otro punto de vista. No sé, me parece que el sistema educativo está pensado para que todos seamos monos que suben a un árbol, pero si no eres un mono y tienes otro tipo de habilidades, al menos aquí en España, no puedas explotarlas de ninguna manera. No puedas fomentar qué habilidades individuales tienes. Wow, qué bueno que te sientas bien de estar allí. Muchísimas gracias, Rey. La verdad es que estuve en contacto contigo mientras estuve allí porque eres uno de esos streams que me tranquilizan un montón visitar, de verdad, Rey. Si alguien no la conoce, por cierto, voy a hacer aquí... Hola, Marina, por cierto, ahora te leo. Un SO, a ver si todavía es compatible esto. SO... Baby Ray Ramos, por favor, funciona. Comando desconocido. Vale, es que no estoy pagando el bot del SEO, creo. Dejé de pagarlo. En plan, seguro que no vuelvo a Twitch. Pero bueno, pasad por el canal de Baby Ray, que lo tenéis ahí, que sube unos contenidos muy interesantes. Juega juego indie. Lee poesía, tanto la propuesta por otras personas como la creada por otras personas. Luego su arte en Instagram es la leche a nivel de collage. No sé, una persona y además muy calmada que transmite muchísima tranquilidad, seguridad, muy disfrutona, se alegra por... No sé, no puedo recomendar el canal más. De mis favoritos. Totalmente de acuerdo contigo, dice Marina. Ah, vale. Muchísimas gracias y gracias por pasarte. Hola. Y creo que me he perdido un episodio de Estirando el Chicle, Marina. Y quiero volver
a YouTube a verlo, pero hoy no va a ser el día. ¿Cómo se llamaba el episodio nuevo? Es que creo que después de fútbol, fútbol femenino hicieron otro. Y sí, yo igual pienso que deberían de poner otras materias que aporten algo que realmente podamos utilizar en la vida diaria, efectivamente. No tiene nada que ver, pero me recomendaste un canal de meditación en Twitch. ¿Era cuál? El de Maestro Mitarayu era Medita TV. Creo que si ponen esto debería aparecerte. Te lo recomiendo, aparte que porque es bueno, porque es un... Pero es en YouTube el canal que te recomendé, creo. O sea, si vas al canal de Medita TV, de Mitrayo, él te va a decir cuál es el canal de YouTube, o en sus enlaces seguro que lo puedes encontrar. Y al menos a mí me ayudó bastante. De acuerdo. ¿Por dónde íbamos? En sintomatología de la fase maníaca bipolar y de por qué no es funcional la fase maníaca. Ya hemos dicho, agitación, hiperactividad, falta de sueño, actividad alta, maneras atropelladas de hablar, obsesiones, irritabilidad, hostilidad, autoestima exacerbada, poco realista y decisiones precipitadas, gastos, drogas, conductas temerarias, regalas cosas, incomodar por cómo te relacionas con los demás e incluso olvidar lo que ocurrió durante todo este estado. O sea que no estamos hablando de cualquier gilipollez. El episodio yo lo escuché el viernes en el Podium Podcast. Está muy bien. Habla un periodista. Hostia, qué susto. ¿De qué era esta alerta? Ha traído un espía. Me has hecho un host. Muchísimas gracias, Baby Rey. Gracias por ese host. Luego no sé cómo hacer yo host a la gente. Me lo tenéis que explicar. Es decir, puedo hacer raids, pero host no sé hacer. Lo dicho, si alguno de vosotros quiere hablarme de algo en concreto, aparte de cosas de opinión, algo más personal, cualquier cosa, recordad que estáis en un espacio seguro, podéis hacerlo con tranquilidad y aquí nadie os va a juzgar y si no le pego un tiro. Ups, igual no queda bien eso teniendo un francotirador detrás, pero bueno. Hablado ya todo el tema de la sintomatología, vamos a continuar con el tema de la fase maníaca en la bipolaridad. ¿What? Ay, muchísimas gracias, Baby Rey, por esos 20 bitardos. Muchísimas gracias. Que al final, a lo mejor en 2 años llego al mínimo para poder cobrar lo de Twitch. Pero bueno, muchísimas gracias. Espero que sea acumulativo, porque como me quiten lo que ya he acumulado en Twitch, me voy a cagar la puta, ¿eh? Ay... Si es que eres un amor de persona, te lo digo de verdad. Es que no me puedo concentrar porque es que... el amor. Un abrazo. Lo cual al volver a bajar... Vale, ok. Ya me he encontrado porque tengo una serie de puntos por los que seguir para que esto tenga una coherencia. Voy a ir a ello. Vale, si todo este mare magnum de consecuencias de esta fase es un gran problema, sobre todo cuando uno vuelve a la fase depresiva y se encuentra con los resultados sociales, laborales, personales, incluso en tu propio cuerpo, de haber estado dejándote llevar, más bien experimentando los síntomas de la fase maníaca. Y eso no solo provoca un arrepentimiento de forma psicológica que producirían prácticamente cualquier persona, sino que al estar entrando por cuestión de neurotransmisores de nuevo en una fase depresiva, sufren las dos cosas simultáneamente. Por eso ya te digo, es de los trastornos que más suicidios provocan, hablando de lo que dijo Bocanegra. Y sí, como dice Baby Rey, es acumulativo y además es un trastorno degenerativo al ser neuronal. Lo es por la medicación que toma y lo es también por el hecho de que la segregación de neurotransmisores y su absorción son anómalos y eso produce que tu neuromorfología a la hora de desarrollarte cambie. Lo dicho, incluso puedes llegar a tener brotes psicóticos durante la fase maníaca. Vamos a dejar de lado ese punto,
era como el principal dentro de lo que es el trastorno bipolar. Y vamos a hablar un poquito de lo que son tipos de trastorno bipolar, cómo identificarlos, cómo trabajar mejor con esas personas. Y lo primero es saber qué tipo de trastorno bipolar puedes llegar a tener un conocido, puedes llegar a tener tú, si es que eres tu caso. En mi caso yo soy una persona con un trastorno tipo mixto, que hablaremos de él más adelante. Bocanegra, gracias por tirarme dinero a la puta cara. Te como la cara. ¿Cómo se nota ahí que está haciendo tu cosita, con los tickets que te voy dando? Que no se puede decir tampoco. Muchísimas gracias. Te doy dinero en el tanga. Vale, me lo puedo meter entre las tetas. Ahora que he engordado, como que tengo escote, me puedo meter el dinero en billetes que me están lanzando aquí entre las tetas. A ver. Vale, bipolaridad de tipo 1. Básicamente, hay una fase maníaca en todo su esplendor y tienes hipodepresión. Me cago en mi puta vida, ¿qué pasa? ¡Más dinero! Muchas gracias. Gracias por los 100 y luego los otros 100 bitardos. Me estás levantando todo el ánimo. Y gracias por pasarte por el stream, de verdad, Bocanegra. Es que era un grande, es que de verdad. Luego me dices cosas que no son bonitas, pero yo te lo perdono. A ver, volvamos. Tipo de trastorno bipolar. Estamos en el trastorno bipolar tipo 1. En el trastorno bipolar tipo 1, uno maneja consecuencias o síntomas de la fase maníaca hasta el final. Es decir, tú tienes la fase maníaca completa. Todas las cosas que yo he dicho pueden darse y en la mayoría de casos se dan. Incluida la amnesia, incluidos los brotes, incluido pues las locuras en general de gastar dinero a tutiplén. Este tipo de cosas se dan. Las revalorizaciones sociales. Y luego tienes hipodepresión. Los bipolares de tipo 1 tienden a tener fases depresivas más leves que a lo mejor bipolares de tipo 2. Sí que es cierto que casi la totalidad de casos de bipolares de tipo 1 tienen los síntomas lo suficientemente fuertes de depresión como para irse a la mierda. Básicamente, para acabar un trastorno, o sea, una fase maníaca y tirarse directamente por un puente luego. Así que muchísimo ojo. El tipo 2, tienes el cupo completo de depresión, que no es hipodepresión, sino depresión, con todos los síntomas, tanto clínicos como a nivel psicológico. Y tienes hipomanía, es decir, no llegas a experimentar el cuadro completo de síntomas y con la misma intensidad que una persona que tiene manía. Esos son menos comunes que los de tipo 1 y bueno, suele ser gente que tiene trastornos depresivos crónicos, cíclicos además. Luego está la ciclotimia, que es como más leve que la otra a nivel sintomatológico, ya que hablamos de prácticamente una hipomanía y una hipodepresión, sin llegar al espectro completo de síntomas. Y ni a las intensidades de esos síntomas como tal tan exacerbados. Primero suelen diagnosticar a la gente con ciclotimia y después, cuando si se va más y la medicación no funciona, se pasa a diagnosticar de tipo 1, 2 o mixto, como en mi caso. Y el tipo mixto, por desgracia, infrecuente, es el que engloba ambas caras de la misma moneda con todo el espectro posible de síntomas, que es mi caso, por desgracia. Es decir, experimento todos los síntomas de la fase maníaca mencionada anteriormente y todos los síntomas de una depresión clínica completos. Es decir, no simultáneamente, sino que va por fases. Ya hemos dicho, cuanto más espaciadas en el tiempo esas fases, más van a durar y más severas van a ser. Y en un solo día puede haber ciertos cambios en el estado de ánimo más leves dentro de lo que es la fase en la que te encuentras. ¿Alguna duda antes de seguir? Grande Bocanegra, si es que es un grande, baby. Lo tengo aquí en Jaén, es un gran amigo mío y me da muchísimo soporte cada vez que voy aquí a Twitch. Y de hecho, probablemente, si no tuviera Bocanegra, no seguiría en Twitch. Es como...
Era de las típicas personas que cuando no hay nadie en el chat se queda y esas cositas. Y mira que tiene una vida muy ocupada. Así que, un grande de España. Te metes con mi rabo, pero luego nos equilibramos. Sí, ahí está. Pero yo qué sé, tú no, de verdad no tienes el pito pequeño. Yo sí estoy gordo y yo sí tengo problemas mentales. Así que ahí hay un problema de complejo. Y hay un juego de poder en el que tú sales ganando. Pero bueno, si yo te genero un problema, pues tú me lo dices. Que por cierto, no opinéis, muchísimas gracias por esos otros 100 bitardos, boca negra. No opinéis del físico de los demás porque no lleva a ninguna parte. Si no, si hay algo que otra persona puede cambiar en 5 segundos, lo mejor es chitón. Chitón absoluto. A ver, dentro de la confianza y dentro de la broma y dentro de un contexto en el que se sepa que ya lleváis años conociendo, pues no creo que haga muchísimo daño que ligeramente menciones algo así, pero cuidado con cómo te hablas a ti mismo sobre cosas que no puedes cambiar así y cuidado con cómo le hablas a los demás con cosas que no puedes cambiar al instante. Dicho esto, proseguimos. Y muchas gracias, Boca Negra, nuevamente por los 100 bitardos. Al final voy a ir acumulando poquito a poco y cuando llegue a los 100 euros acumulados desde la primera vez, porque claro, yo me llevo un porcentaje pequeñito, en teoría puedo cobrarlo. Lo cual estaría muy bien porque quiero pagarme un neurólogo privado. A ver. Vale, ¿cómo prevenir y tratar este trastorno? Tanto para la gente de a pie como para la gente que evidentemente ya trabaja de esto, que sabrá muchísimo más que yo, pero para que os hagáis una idea de cuáles son los procesos, ¿no? El trastorno bipolar es uno de los que más suicidios provocan, como he dicho anteriormente, a la población, así que de esto hay que ser hiperconsciente y por tanto hablar de ello abiertamente cada vez que surja el tema, para que la gente desmitifique un poco lo que es y dentro de la salud mental sepa a qué se están enfrentando. A mí me han llegado a decir que soy una persona exagerada por tener autolisis, por pensar en hacer ciertas cosas y han llegado a, evidentemente, a pensar que puedo llegar a llamar la atención y como yo otro montón más de casos. Es decir, cuidado porque a nivel estadístico es uno de los que más suicidios provocan. Por lo tanto, si eres una persona que de por sí no toma en serio las palabras de alguien que comparte su idea de muerte, al menos a una excepción en este caso, porque está estadísticamente demostrado que la gente se puto muere. De hecho, es la principal causa de muerte no natural aquí en España es el suicidio. Así que hay que tener mucho cuidado. Para detectarlo de forma eficaz es necesario acudir a profesionales, por supuesto, de forma asidua, para detectar las depresiones, o sea, si uno lo sufre o si tú tienes a alguien que lo sufre, instale a que acuda periódicamente, porque es muy difícil de diagnosticar desde el día 1 y de hecho no se diagnostica desde el día 1 en el DSM-5, ese tipo de cosas no se hacen, se va primero a la causa más probable y luego a la más improbable y la bipolaridad es dentro de las causas probables una causa improbable, así que se necesita ir viendo cuáles son los patrones para, por ejemplo, si una persona se encuentra muy bien durante unos periodos muy concretos de tiempo pero tiene ciclos depresivos que coinciden con unas fechas muy exactas o así, se puede llegar a pensar que es un trastorno bipolar, intentar tratarlo y si funciona, pues efectivamente nos encontramos ante uno que debe ser tratado farmacológicamente, a diferencia de una depresión. Lo mismo si esa persona habla de cambios de humor, pero para todo eso es necesario seguir en contacto siempre con profesionales. Es algo crónico, algo que hay que trabajar para siempre, que no tienes por qué morirte de ello, pero te vas a morir con ello, así que pues instar a que sea periódico el contacto con los profesionales de alguien que lo padezca o si alguien lo padece, por favor no abandonéis el tratamiento incluso en fase maníaca aunque sintáis que estáis de puta madre porque luego, mira, por propia experiencia te digo que no, chica. ¿Qué más cositas? Yo igual tengo algunas autolesiones de antes de entrar en mi proceso psiquiátrico y me daba piensa decirlo antes. Supongo que quieres decir que te daba muchísimo apuro decir el tema de hablar de tu autolesión, de la autolesión. La autólisis se conoce por ser un proceso autolesivo que te lleva directamente al suicidio, pero se engloba dentro de los procesos autolesivos y hay muchísimos mitos, Rey, sobre qué es y qué no es la autolesión.
La autolesión no solo es una persona provocándose herida, la autolesión es comer hasta reventar, tener una mala relación con la comida y por tanto provocarte un problema, empezar a tomar un estupefaciente, gastar muchísimo. Ojo, gastar es autolesivo, sí, porque si gastas para llenar tu vacío interior, al final estás provocando un daño económico a tu plan de futuro por estar bien en el momento presente. Así que hay muchísimos comportamientos no tomados como autolesivos que lo son, aunque supongo que en tu caso te refería a autolesión física. Lo primero que tengo que decirte es que lo siento mucho, que estoy aquí para lo que necesites, tanto por esta vía como evidentemente por las vías por las que ya nos relacionamos, Rey. Y que existen alternativas. Y por supuesto, no voy a juzgar el hecho de que lo hagas porque yo también lo he hecho. Coméntalo siempre con un profesional e intenta que no te dé cosa porque nadie te va a ingresar en una institución por haberte autolesionado hace un tiempo, pero te pueden dar herramientas cognitivo-conductuales para intentar reconducir tu mente en los procesos previos a la autolesión. Identificar cuándo va a ocurrir e intentar reconducirlo para que ocurra menos veces. Me da mucha pena porque una vez una amiga hablando de no recuerdo qué dijo una persona que se autolastima está muy mal. Es que, a ver, razón no le falta, pero es de la forma en la que te lo dijo tu amiga es como un poco fuerte. Una persona que se autolesiona es muchísimo más común de lo que tu amiga cree. Créeme. De hecho, por ejemplo, lo típico, la típica acción hetero básica de coger y pegarle puñetazos a una pared hasta hacerte daño aquí de la rabia es un proceso autolesivo, muy común en hombres, pero es autolesivo. Se quedaron muy grabadas las palabras. Sí, justamente igual pensaba mucho en eso de que todos nos autolesionamos de distintas formas. De hecho, hay una frase en una película de Netflix, por cierto, muchísimas gracias, Bocanegra, que me has dado 1000, me cago en mi puta vida. ¿Qué te pasa en la cabeza? O sea, ¿cuánto te ha costado esto, Bocanegra? O sea, no, mejor no me lo digas, o sea, muchísimas gracias. Hostia puta. 1000. 1000 y estamos, ¿cuántas personas estamos? Estamos 3 personas y me acabas de donar 1000. Muchísimas gracias. Es que me voy a poner a llorar como no me ría. Muchísimas gracias, Bocanegra. Hostia puta, guarda ya la cartera, por favor, te lo pido, de verdad. Madre mía. Me tira, claro, como te sobra el dinero, ¿no, hijo de puta? Muchísimas gracias, de verdad. Hostia, pero es que yo no he visto esto ni siquiera. O sea, donaciones así, tochas no lo he visto ni siquiera en canales relativamente mayores al mío que sigo yo. Madre mía. No, sí, Rey, yo también estoy flipando. Me sobra el dinero. A ver, yo. Ahora, ¿cómo vuelvo yo al tema después de esto? Es que. Es como que me has dado 10 veces lo que ya me estaba soltando a migajas. Has dicho, venga, yo cojo, me saco el rabo aquí y ¡pa! Y lo pongo sobre la mesa. Te como la cara. Es que no puedo más. Te como la cara. ¿Quieres que quedemos un día? Te invito a un café y hablamos de por qué no tienes que gastarte el dinero en estas cositas. ¿Ves? Esto es un proceso que si Bocanegra fuera una persona que no tiene muchísimo dinero, el hecho de estar invirtiendo lo mejor en estas cosas podría ser autolesivo, porque le está llenando a corto plazo, pero a largo plazo perjudicando, aunque en este caso no, evidentemente. Uf. Muchísimas gracias, de verdad. Hay que donar dinero a Juancha que lo necesita. Sí, pero no lo quiero decir. Ay. Tú ayúdame luego a crear la cuenta esa de bots, ¿sabes? Y así no tienes que invertir dinero, le meto yo el pastizal cuando llegue el momento e intentamos ir sacando dinero de ahí para lo que sea de sanidad privada, porque la pública ya sabes cómo va. Pero no me escupas dinero a la cara, o sea, muchísimas gracias, pero me siento mal. A ver,
Gente, ¿alguien me recuerda por dónde íbamos? Antes de los procesos autolesivos. Bueno, para empezar, Rey, ¿te ha servido la información que te he estado dando, los consejos o el apoyo? ¿Necesitas hablarlo de alguna forma más profunda? También puedes hacerlo por aquí o puedes hacerlo hablando conmigo por privado, como solemos hacer. Mientras voy a intentar identificar por dónde cojones iba. Amor para Juan Chocolas por siempre. Amor para ti por siempre, te lo digo de verdad. Ojalá tuviera también el bot configurado como lo tienes tú, para que salgan esas pequeñas alertas. Me tienes que enseñar un día. Que salen soniditos personalizados. Yo los quiero. Un beso para todo el mundo, de verdad. O sea, estamos pocos aquí, como ha dicho el otro, pero es que en los pocos que estamos, oro, de verdad. Muchísimas gracias. Puf, así es que da gusto volver, de verdad. Ya me he encontrado, ¿vale? Para prevenir el trastorno bipolar, ya hemos hablado de los suicidios, de cómo detectarlos, de que tiene que ser algo periódico. Y el tratamiento es principalmente farmacológico. Probablemente incluso se llegue al litio, si es tipo 1 en determinado punto, cosa que es muy agresiva con el cuerpo, pero es necesaria al fin y al cabo. Y junto con el tratamiento farmacológico, como hemos dicho antes, tienes que asistir regularmente a tu profesional psiquiátrico y a tu profesional psicoterapeuta para, uno, reajustar el tratamiento farmacológico y dos, poder ajustar qué estrategias puedes seguir para seguir identificando tus síntomas y llevar una vida lo más plena y normal posible. A ver. Vale, sí. En cuanto a prevenir y tratar el trastorno estamos, pero hay que hablar de una cosa muy clave con el cara al trastorno que puede hacer descreer a muchísimas personas que lo padecemos, que es la comorbilidad. Y es que el trastorno bipolar, hablando de comorbilidad, es uno de los trastornos que más en cascada otros trastornos pueden producir. Suelen presentarse trastornos combinados con el trastorno bipolar y los causa principalmente este o la facilidad para que este trastorno pueda generar otro tipo de trastornos de forma traumática, ¿vale? La depresión clínica, el trastorno generalizado de la ansiedad, ambos los padezco, por cierto. Adicciones, eso ya último no, TLP, etcétera. Es que hasta la enfermedad menos esperada puede aparecer causa de que una persona bipolar no ya haya dejado el tratamiento, sino sencillamente exista. Así que normalmente no vienen solos los trastornos, sino que se encuentran en un cuadro clínico que probablemente tú y tu terapeuta conozcáis y no hay por qué compartirlo. Pero yo soy de los que le dan visibilidad a estas cosas. Junto con la bipolaridad, por ejemplo, yo padezco, aparte del trastorno de estrés postraumático, de síndrome de estrés postraumático de 4 núcleos. Tengo por debajo depresión clínica porque además me afecta a nivel de proceso del organismo, a la de trastorno de ansiedad generalizado y ya de última, eso aparte que no creo que sea causal, TDA. Pues lo dicho, puede causar una serie de trastornos de forma comorbitiva. Eso quiere decir que básicamente sinergia de enfermedades, yuju. Lo que conocemos comúnmente como un fallo en cascada, básicamente. Incluso pueden aparecer TCA. Yo soy una persona que ha tenido comportamientos autolesivos o comportamientos poco saludables con la comida, una relación mala con la alimentación. Y por eso engordo y adelgazo tan rápido, entre otro montón de cosas. Así que eso también puede estar relacionado con mi trastorno bipolar. Lo importante es saber que existe, que es más probable en bipolares y llevarlo. De hecho, en bipolares también es más fácil que aparezcan trastornos degenerativos muchísimo antes de la cognición, como el Alzheimer o la demencia. Tanto por el propio trastorno en sí a nivel neuromorfológico, como por la medicación necesaria para ello. Algunas cositas. Si alguien que conozcáis es bipolar y se está tratando con litio y empieza a sufrir sintomatología gorda en su cuerpo, probablemente esté generando una diabetes insípida
nefrogénica, que tenga que ver con los riñones, de cara al litio. Entonces esa persona ha dejado de ser compatible con la medicación y es menester acudir a un profesional y contarlo. Ya sea un profesional dedicado al problema que esté causándole a esa persona o al psiquiatra preferiblemente. Nefrogénica, por cierto, quiere decir que es de los riñones, por si hay algún tipo de duda con respecto a eso. Si algún día se me ocurren cositas que ir comentando más acerca de los problemas médicos que pueden surgir a raíz de la medicación bipolar, pues lo iré comentando, ¿vale? De acuerdo, pues ya hemos hablado de comorbilidad, así que toca hablar de componente genético, pero esto ya lo hemos mencionado antes, una de cada 6 personas pues lo padece de forma heredada a nivel genético. Yo, por ejemplo, lo heredé de mi madre, que también padece de trastorno bipolar, ella es tipo 1. Luego está el cotratamiento. Vale, es importante de forma crónica, lo he dicho. Las enfermedades están sujetas a cambios, el autoanálisis es vital, la terapia cognitivo-conductual, perfecto. Todo eso sirve de anclaje cuando las cosas se van a tomar por culo. Y para terminar, quisiera no despedir esto sin hacer una serie de disclaimers acerca del tema. Si conoces a alguien que padece este trastorno, ayúdale a identificar los síntomas, o que creas que padece este trastorno, por supuesto, ayúdale a identificar los síntomas, siempre desde el respeto y solo si eres alguien de confianza para esa persona. Con identificar los síntomas no me refiero a que tú hagas una diagnosis precoz, porque tú no puedes tener las herramientas, al igual que yo no las tengo, que puede tener una persona que se dedica a esto. Pero si esa persona ya está diagnosticada, esa persona va a saber qué síntomas va a padecer ella y te los va a comentar, o puedes preguntar por ellos si no es mucho entrometerte. Y si identificas que esos síntomas aparecen, dilo de la forma más asertiva posible, hablando calmadamente con esa persona en el mejor momento que encuentres de esa persona, para reconducir, o que esa persona se dé cuenta de cómo debe reconducir su estado de ánimo, o más bien las consecuencias de su estado de ánimo. Luego, hay que apoyar emocionalmente a esa persona, apoya emocionalmente a la persona desde el principio, si es que te ves capacitada para ello, por supuesto, haciéndola ver, no solo con palabras, sino con hechos, que estás ahí, incluso cuando esa persona no es exactamente la persona que tú conocías, porque eso pasará en determinado punto. Ya que no puedes entender cómo el trastorno es en sí, puedes entenderlo después de vídeos así, de informarte y tal, pero no lo puedes ver en carne propia. Es como explicarle a un ciego de qué color es el color rojo. No deslegitime el sufrimiento que esa persona pueda estar confesándote en determinado momento, o sus sentimientos, porque son reales, pese a que desde fuera se vean muy diferentes. ¿Qué más? Toma en serio las señales de peligro. Si esa persona va a hacer algo de lo que pueda llegar a arrepentirse, incluido suicidarse, por supuesto, poner fin a su vida, lo mejor que puedes hacer desde el apoyo es instarla a acudir a un profesional. Incluso, que lo digo siempre, coger y modificar parte de tu agenda en la medida de posible para que esa persona reacuda a un profesional o acuda por primera vez acompañada, si es que es deseo de esa persona. Eso ayuda muchísimo, muchísimo más de lo que creéis. O en casos extremos, que llames tú mismo a emergencia, o tú misma a emergencia, o tú misma. Convivir con el trastorno no es fácil, eso de base. Sobre todo después de haber estado en el directo, la gente que lo ha ido poniendo como podcast, habéis estado aquí, sabréis que no es fácil. La gente que me conoce en persona sabéis que no es fácil convivir con el trastorno. Así que si no te ves capaz de convivir con el trastorno y esa persona ha confesado los síntomas, es más fácil hacerse responsable y delegar en más personas, pedir ayuda e incluso tomar distancia en los momentos de más saturación emocional de esa persona, antes que abandonar a esa persona directamente. Porque cuando una persona atraviesa una de las fases y vuelve a estabilizarse o cambiar de fase, se va a arrepentir profundamente de las personas que ha perdido por el camino. Antes de ser una pérdida, asegúrate, tú y tu salud mental,
aunque eso conlleve que esa persona te tenga durante menos tiempo o esté expuesta a ti durante menos tiempo. Es preferible a largo plazo. No tienes por qué estar preparado o preparada para afrontar el trastorno, pese a tener estos conocimientos. No pongas esperanza en el corazón de la persona, como ya he dicho, si no vas a poder, o crees que evidentemente esto nunca se sabe, o crees que no vas a poder luego convivir con el trastorno. Y por supuesto es preferible alejarse antes, como he dicho antes. Habla con personas sobre esto, sobre el trastorno, sobre salud mental en general, especialmente con personas que convivan con otras personas que ya lo padecen. Es decir, poco se habla de lo que pueden llegar a vivir personas neurotípicas o no que conviven con otras que tienen este trastorno, que también diezma muchísimo y cansa muchísimo y provoca muchísima ansiedad. Así que si tienes dificultades para convivir con el trastorno, crees que puedes llegar a tenerlo, lo mejor es ponerte en contacto con asociaciones de bipolares o con otras personas que convivan con familiares que los padecen, o amigos, etc. Y os animo, como bipolar que soy, a buscar testimonios y experiencias de otras personas que sean como yo, que salgan a la palestra a hablar de su trastorno desde la experiencia personal, y es posible que yo mismo algún día hable ya no de las cuestiones más científicas del trastorno, sino de mi experiencia, anécdotas, vivencias, qué cosas sí no me afectan de la enfermedad, para que se me conozca un poco mejor y para dar visibilidad un poquito más a esto. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Y bueno, voy a pasar a despedir esto. Si alguien del chat quiere decir algo, que me lo diga, por fin. Y despedimos directo. Que hay que hacer cositas. Mientras tanto... Otra vez, Boca Negra, muchísimas gracias. Me cago en la puta. Vale, esta es la señal de salida. Entonces vamos a buscar a alguien activo a quien hacer la raid en esta ocasión, que además me ha durado como 1 hora así y ha quedado muy redondo el directo. Y nada, voy a intentar buscar a alguien que esté relacionado con esto de alguna forma, que considere un espacio seguro o que considere una persona que pueda alojaros con hospitalidad en su stream. Yo ando por aquí escuchándote mientras acomodo cosas de mi cuarto. Muchísimas gracias, Rey, de verdad. Y me encanta no haber hecho este directo solo, sobre todo. Me encanta que hayáis estado allí, tanto Marina como Boca Negra, como tú, como Depi, como Freakman, que que os habéis pasado por el stream. Algunos y otros habéis quedado hasta el final. Especialmente Boca Negra y Rey, muchísimas gracias. Porque me daba muchísima ansiedad hacer mi primer directo y habéis hecho que el directo fluya, que sea coherente. Creo que ha sido nutritivo y creo que ha sido uno de los que resubiré a YouTube. Así que nada, dicho lo dicho, giradas las yardas, vamos a poner pie en polvorosa y vamos a hacer algún tipo de raid, mirando más o menos quién está en cada cosa. Aquí hay una persona haciendo arte, que eso es siempre bienvenido. Ah, mira, está Rosette, que hace ya mucho tiempo que no estoy ahí y es un espacio seguro, así que me viene al pelo, tiene una sola persona, vamos a ir. Por favor, quedad un poquito y darle un poquito de interacción a Rosette. Está ahora mismo haciendo una run de Hollow Knight. Y lo dicho, es un espacio 100% seguro. Es una persona que, ya te digo, en las propias etiquetas lo tiene. En la primera etiqueta, espacio seguro. Así que vamos a hacer la raid. ¿Cómo eras? Rosette, que siempre se me olvida. Muchísimas gracias por quedaros y lo dicho, nos vamos a ir a ver a Rosette, que está con Hollow Knight, y podéis hablar ahí tranquilamente igual de cualquier problema que tengáis. Un beso y hasta la próxima.